Y me gustó la idea de compartirlo con ustedes para hablar del tema de hoy, porque aquí ellos pusieron imágenes y frases que detallaban cómo se veían en 5 años cuando ya fueran profesionales licenciados de psicología, ¿no? Cómo es que ellos se visualizan en función de ser buenos psicólogos, buenos terapeutas, porque el curso era un curso de especialidad clínica, y qué es lo que ellos, no sé, se imaginaban de cómo va a ser su vida como profesionales. Entonces, independientemente de que tú estés empezando, ¿sí? De que tú estés empezando o estés ya en la práctica desde hace algunos años, creo que es interesante recordar que todos partimos del mismo punto, desde la idea de que quieres hacer bien este trabajo y de que lo vas a ver como más que un trabajo, no es una vocación para los que trabajamos desde la vocación de servicio que implica la psicología y la psicoterapia sobre todo, porque hoy todos estamos reunidos en el espíritu de hablar de psicoterapia gestal. Pero también la reflexión comienza aquí, de que no podríamos hablar de psicoterapia si no hablamos también de psicología. Entonces, una no puede estar separada de la otra. Yo sé que hay muchas opiniones y miradas al respecto y no pretendo entrar en controversia, porque así como hay estilos, hay miradas y creo que todas son válidas siempre y cuando respeten las de los otros. Pero hoy me gustaría centrarme en la relación que hay entre la psicología y la psicoterapia gestal, ¿sí? Entonces, Licenciada, sí, discúlpeme. sí, Me gustaría, antes de que pueda iniciar, me gustaría ujú, poder presentarla. claro, Un gusto para que las conozcas también. Es la licenciada Tello. Bueno, como ya anteriormente el director Ricardo ya nos había dicho, su ponencia trata de habilidades terapéuticas en la práctica clínica desde una mirada gestáltica. Bueno, nuestra intención es que conozcan un poco más de ella, de su formación. Ella es licenciada en psicología y psicoterapeuta gestal, también logoterapeuta clínica. Tiene una maestría en psicología clínica y de la salud. Ella es especialista en psicoterapia cognitivo-conductual, especialista en arteterapia, terapia gestáltica con formación de nivel básico en biodanza, en psicoterapia, como ya nos había informado un poquito acerca de las formaciones nuestro ponente anterior, Felipe Yanacone. También psicogenealogía y psicomagia con Gabriela Rodríguez en Chile, guía de ciudadanos paliativos en enfermedades terminales y acompañamiento de la familia a cargo del doctor Hugo Dopazo en Argentina. También es colaboradora en distintos medios de comunicación, radio, televisión y prensa. Pues un gusto, licenciada. Esperamos en realidad poder disfrutar y lo vamos a hacer de la ponencia. Ahora sí le doy paso. gracias. Bueno, donde nos quedamos un poco. Te agradezco por la presentación. Eh, ya resumió un poco mi CV, así que podemos ir a lo principal. Comenzaba hablando un poco de la reflexión entre la relación de la psicología clínica con la psicoterapia gestal, que es la razón de que todos estemos acá. Entonces, me interesaría también partir de que al iniciar o al continuar en el tema de la terapia gestal, muchos de nosotros partimos de algunas preguntas en común. ¿Qué características debe tener un buen terapeuta, ¿no? ¿Cómo establecer una buena relación con el cliente o paciente? ¿Cómo conseguir que esta persona comprenda y esté de acuerdo con lo que le vamos a plantear, con nuestras propuestas, sea de evaluación y de tratamiento? Y yo sé que acá podemos entrar también en otras discrepancias cuando se habla del término evaluación. ¿Cómo motivarlo para que coopere en los procesos que vamos a desarrollar? ¿Sí? Cómo manejar dificultades que pueden surgir, porque siempre surgen dificultades en todo proceso, y cómo lograr superar pues estas posibles resistencias al cambio. Estas preguntas y muchas más son aquellas que nosotros solemos tener al inicio de nuestro ejercicio como terapeutas y suelen repetirse a lo largo de los años, a pesar de la experiencia que uno pueda ir recabando, sea profesional y sobre todo personal. Para como entrar en el mood del tema y que esto sea quizás algo con lo que muchos nos podamos identificar, y de hecho estoy segura que sí, me gustaría plantear una experiencia pequeña, una microexperiencia, ¿sí? Teniendo estas preguntas un ratito entre paréntesis, les propongo que cierren sus ojos ahí donde estén, cierren sus ojitos y traten de recordar alguna de las decisiones más felices que han tomado. Elijan una decisión que consideren ser una decisión feliz, algo que ustedes hayan elegido que los haya hecho felices, ¿sí? Quiero que con los ojos cerrados
te sumerjas en esta experiencia, que la recuerdes, si es que se trata de escuchar algo, sentir algo, olfatear, saborear, ¿sí? Todo lo que puedas para impregnarte de esta experiencia que has transitado cuando elegiste algo que te puso feliz. Si ya lo tienes, genial. Trata como de capturar tantos detalles como puedas y tráelos contigo un ratito. Te voy a pedir que abras los ojos, ¿sí? Regresas a este tiempo, este espacio, ciberespacio, donde estamos todos, y que te fijes si esta experiencia de esta decisión que tomaste, esta decisión feliz, está vinculada o está relacionada a algún vínculo, ¿sí? Algún vínculo que tú tengas. Estoy segura que la mayoría, indirecta o directamente, va a encontrar que hay un vínculo de por medio, hay una relación. Que si una buena decisión fue, no sé, casarme, bueno, pero es una decisión que involucra a otra persona. Que si fue ser mamá, involucra a otra personita. Que si fue elegir mi carrera, igual debe tener algo que ver alguna persona a la que viste, admiraste, influyó, ¿cierto? Entonces, estoy usando esta experiencia un poco para introducirnos, sí, en lo vincular, que es parte de lo gestáltico, pero también para hablar de lo que sucede y lo que decía al inicio, antes de la presentación que hizo Diana. No se puede separar una experiencia de otra. Es decir, si vamos a hablar de habilidades terapéuticas, que es el tema que vengo a compartir hoy día con ustedes, las habilidades terapéuticas están ligadas a la base de psicología clínica que casi todos aquí tenemos o estamos teniendo para los que están estudiando. Y de esa base hacia adelante, cuando tú eliges formarte como terapeuta gestáltico, obviamente hay una adaptación, una ampliación, una revisión y hasta un cambio de todo este concepto o estos conceptos que vamos a revisar. Entonces, de la misma forma, hay una relación que subyace. No podemos despegarnos de esto. Esta mirada que yo les propongo puede resultar confusa para algunos, pero me gusta proponerlo porque se genera sobre todo en las personas que recién están teniendo aproximaciones de la gestal o que tienen una idea romantizada y como idealizada de la gestal, de que yo elegí ser psicoterapeuta, entonces nunca más voy a tener que pensar en evaluar, en diagnosticar, en hacer un informe, ¿no? Ya no, me divorcio de la psicología clínica, ¿no? Y solamente voy a pensar en gestal y todo lo que me plantee la gestal. Y eso es un error porque para ser psicoterapeuta necesitas ser psicólogo primero y las habilidades terapéuticas son algo transversal a todo esto. Entonces, antes de llegar a la mirada gestáltica de estas habilidades, y vamos a llegar a eso, no se preocupen, quiero que mantengamos la mente abierta en esto, porque a veces se da este divorcio, este quiebre, este rompimiento forzado, pensando que no hay congruencia, y en realidad no es así. Si vamos a hablar de habilidades terapéuticas, hay muchas, digamos, formas de verlo, posturas teóricas, pero en realidad las habilidades terapéuticas son sencillas de entender, son aptitudes y actitudes que nosotros vamos a necesitar para hacer esto, para hacer terapia, para tener práctica clínica. Pero estas habilidades son independientes de la postura teórica. Es decir, antes de que tú eligieras la gestal, que es lo que nos reúne hoy a todos, es lo que tenemos en común hoy, antes de que nosotros eligiéramos la gestal para trabajar nuestra terapia, para brindar espacios de terapia, favorecer espacios de desarrollo y crecimiento, nosotros en teoría deberíamos haber desarrollado o habernos formado para tener habilidades terapéuticas. Esto no aparece solo cuando aparece la gestal, esto aparece desde antes. La mirada gestáltica lo transforma, no sé, para mí lo embellece, lo enaltece mucho más, ¿sí? Entonces, a veces esto lo vemos en pregrado y la mirada también que se puede tener, y yo escuchaba lo que proponía el maestro Ñanacone, justo casi antes del final de su ponencia, y me pareció genial y congruente con lo que estoy planteando ahora, ¿no? Lamentablemente en pregrado no hay suficiente bagaje en cuestión de psicoterapia. Se ofrece en las escuelas de psicología una mirada de terapia, sí, pero es insuficiente, porque claro, la psicoterapia como tal es un universo enorme, ¿no? Las propuestas, los enfoques, los modelos son increíblemente vastos. Entonces, claro, es una mirada general
como abrir una puerta para que veas lo que hay adentro. Si tú quieres cruzar esa puerta para conocer lo que hay dentro, aparecen las formaciones, los posgrados, ¿no? Las especialidades. Sin embargo, al tú cruzar esa puerta, no significa que vas a olvidarte de lo que te dieron en pregrado o de lo que llevaste como psicólogo, porque a veces se cree que la psicología clínica es una mirada rígida que no nutre de nada a la psicoterapia como tal. Yo sé que todos no van a estar de acuerdo, pero muchos van a entender de qué estoy hablando. Entonces, yo quería dejar mi presentación, o sea, la que yo suelo dar cuando doy algún tipo de conferencia o clase para el final, y eso es lo que voy a hacer. Diana igual me presentó, em, porque tiene que ver con esto, ¿sí? En los años que tengo de hacer docencia, sea como formadora de terapeutas o como docente universitario, que tampoco es que sea muchísimo, me he encontrado con la mirada de que hay esta separación, ¿no? Y es como esta idealización de la terapia y lo que te plantea el enfoque que tú vayas a elegir, como la gestal en este caso. Y entonces, quiero hacer hincapié en lo que dice acá, ¿no? Estas habilidades son independientes de la postura teórica. Todos no lo ven así. Acá yo estoy colocando 7 que engloban, son conglomerados o bloques de muchas de las habilidades que son consideradas como habilidades terapéuticas que van a favorecer nuestro desempeño al realizar procesos de acompañamiento. Pero es una diferencia entre la mirada general que está de base, que tendríamos que tener, ¿sí? Y la que luego vamos a alcanzar cuando nos formemos y profundicemos en la gestal. Pero al final de esto, y seguramente conforme vayamos profundizando, y me sigo incluyendo en el grupo de seguir profundizando cual estudiante, eh, esto va a cobrar mucho más sentido, se va a interiorizar mucho más y además vamos a ver que no distan una cosa de otra. Es cuestión de terminología, nombres diferentes, pero al final es el mismo sentido. Entonces, por ejemplo, tenemos en el grupo 1 las características personales que tengo yo para ser terapeuta. Luego tenemos las actitudes básicas que tengo yo para favorecer la relación con mi paciente. Las características propias mías que favorecen la relación. Las habilidades de comunicación que se espera que tengamos y que desarrollemos. El tema de las adaptaciones que somos capaces de hacer para las intervenciones acorde a las características de nuestro cliente. El tema del emparejamiento entre nosotros y el cliente. Y el manejo de dificultades, porque en todo proceso y vínculo siempre van a haber dificultades, y no es exageración ni generalización al decir siempre, porque es parte natural de la vida que esto surja, y en los procesos mucho más. Ahora, este no es un orden a rajatabla, no es que se va a presentar de esta manera. Esto es como lo que debería ser. El tema de los deberías también es otro tema aparte. Pero cuando hablamos de habilidades terapéuticas, eso es lo que se espera que nosotros tengamos como prerequisito para poder ser un terapeuta eficiente en todo el sentido de la palabra, indiferentemente del enfoque. Y en Gestalt creo que mucho más, ya que es un enfoque muy rico, donde se practica muchísimo la responsabilidad y la autenticidad como valores intrínsecos. Entonces, ¿pero qué pasa en la realidad, no? No hace mucho estaba dando una clase en un curso de entrevista y se tocó ese punto. Cuando tú investigas lo que son habilidades terapéuticas, te surge esto, lo que en el cuadro anterior estaba como punto 2. ¿Qué son las habilidades terapéuticas? Y te sale escucha activa, empatía, aceptación incondicional y autenticidad. No está mal, es parte de, son partes de las actitudes que deberíamos tener como terapeutas para favorecer nuestro vínculo terapéutico, la relación con el paciente. Sin embargo, no es todo. Entonces, este tema en realidad es muy amplio y no se le da la suficiente importancia. Quizás se revisa con mayor precisión cuando tú ya te estás formando como terapeuta, pero es la mirada desde el enfoque. Y tenemos que entender que esto no es solo por el enfoque que tú eliges, sino es una base o un prerequisito que hay que desarrollar y seguir retroalimentando. Si hablamos de la escucha activa, obviamente no solamente escuchar con nuestras orejitas, sino escuchar con todo el cuerpo, ¿no? La escucha activa vista desde la mirada gestáltica es muchísimo más enriquecedora, amplia, contempla muchas más dimensiones que solamente el tema auditivo, el tema de la empatía, el tema de la aceptación incondicional, que también muchos consideran como una suerte de mito o algo que se romantiza, pero
es parte de lo que nosotros le ofrecemos al paciente para que esta relación sea funcional. Y el tema de la autenticidad, que está muy ligado a la Gestalt, la idea de ser nosotros mismos en este vínculo, en este proceso, sin eh, teñir, sin contaminar, sin adueñarnos del proceso, ¿sí? Luego tenemos, y acá estoy alterando el orden si se dan cuenta, porque como dije, no hay un orden como tal, pero en la realidad cuando tú vas a pregrado es lo primero que ves. Empiezas por esto y tú crees que eso es todo lo que necesitas y es un gravísimo error porque no es todo lo que vas a necesitar ni lo que debes desarrollar. Esto se amplía mucho más. Entonces, ¿qué características deberíamos tener nosotros para favorecer esta relación? ¿Sí? Recordemos que somos seres en constante evolución. Entonces, si esto no lo viste en pregrado o no lo desarrollaste, la razón que tengas, no significa que no lo puedas hacer. Este es el mejor momento para que vayas como identificando algunas cosas y digas, oye, creo que podría comenzar a trabajar en esto. O no me daba cuenta de que, por último, yo tenía este aspecto, pero quizás nunca lo escuché como una habilidad como tal, y ahora me di cuenta que la tengo. ¿Sí? La idea de esto es favorecer que todos ustedes salgan de aquí pensando y recordando, reflexionando sobre sus propias habilidades terapéuticas ya desarrolladas o en proceso de poder ser desarrolladas. Y obviamente esto va de la mano con lo que es la terapia. Ya llegaremos a eso también. Entonces, ¿qué características debería tener yo? La cordialidad, el tema de ser competente, y eso se vincula con la formación, con estar entrenado, formado, pero también con mis experiencias de vida, el tema de brindar confianza y también sentirme confiada en lo que estoy haciendo y el grado de directividad que no caiga pues en una suerte de eh, como dictadura terapéutica, ¿no? Ahora, ¿qué características personales generales tendría que tener yo para ser un buen terapeuta? De manera general, transversal, el inicial es que me interese el bienestar de mi paciente, las personas en general, ¿no? Saber aceptar que hay estilos de vida diferentes y que todos son válidos y son respetables. El tema del autoconocimiento, porque si yo no me conozco, no sé qué recursos tengo, qué limitaciones también pueda tener o haya tenido por trabajar, entonces obviamente esto se va a quedar muy corto para mí y lo que le voy a ofrecer al paciente va a ser reducido, ¿sí? Luego también tenemos el tema de la autorregulación, que es otro eje central aquí, porque si mis temas van a interferir en el proceso, no estoy ayudando. Tener un buen ajuste psicológico general, es decir, que mi salud mental esté lo mejor posible, óptima debería ser el caso. Las experiencias vitales, hablamos mucho del tema quizás psicológico, clínico, terapéutico, pero nada de esto es posible sin tener experiencias de vida. En cuentas resumidas, tienes que vivir, porque si solamente vas a hablar desde la teoría, los libros, los cursos, pero tu experiencia va a estar así, va a haber un abismo de brecha que va a impedir que ese vínculo sea real y hasta objetivo. El tema del conocimiento de contextos socioculturales diversos, eh, el tema de la diversidad en general, ¿no? Que tú también confíes en tus propias habilidades, competencias, en lo que vas aprendiendo y en lo que has aprendido. Acá el tema de la energía y la persistencia, porque se cree que hacer terapia es pues algunos, no digo que todos, creen que hacer terapia es más solamente dialogal, lo cual no significa que no seas cansado y que no vas a gastar mucha energía. Y en realidad es mentira, porque si hablamos en términos de energía, como, no sé, cuántas calorías quemas al día, cuánto esfuerzo y cansancio mental y emocional vas a tener y qué tan persistente eres, es un punto que no todos dicen durante inclusive una formación. Nos gusta hablar mucho de teoría, como lo que yo estoy hablando en este momento, pero no lo llevamos a la realidad del asunto. O sea, podemos hablar de cuántas cosas podemos hacer, pero si no nos preocupamos de si mi cuerpo está preparado para hacer ciertas acciones o actividades, no tiene mayor sentido, no hay una congruencia, ¿cierto? Entonces acá se contempla esto. Las habilidades terapéuticas no son solamente el ser empático y saber escuchar, sino cumplir con ciertos requerimientos o características que van a permitir que hagas esto de la mejor manera posible para que no te agotes en el proceso, no te quemes tú como persona ni como profesional y que puedas dar el mejor servicio y el mejor acompañamiento a tus consultantes. El ser flexible y el último punto, que en realidad no considero que sea el menos importante, que se refiere a los principios éticos y profesionales, que es un tema que también es dejado de lado
Hay alguien que creo que tiene su micrófono prendido, no sé quién será, pero si lo puede apagar sería genial, porque me está haciendo un poco de ruido. Gracias. Entonces, la ética es algo que no crece en los árboles, es algo que se aprende, se interioriza, se modela, y es algo que no puede venir también cuando recién, después de 6 años de formación en pregrado, llevas tus 2 o 3 años de formación terapéutica y recién entendamos lo que es la ética. La ética tiene que partir desde el primer día, desde tu elección, ¿no? Desde que haces esta elección feliz, que luego va a tener ramificaciones hasta llegar a la gestal. Tiene que estar ahí. Todos los que estamos acá, creo, entendemos que nuestro trabajo como terapeutas maneja información sensible y delicada. Y todas estas características y habilidades que voy mencionando de manera genérica pasan por el mismo filtro. Somos personas, no somos perfectos, nos vamos a equivocar y somos seres en constante posibilidad y evolución. Pero la ética también nos plantea que así como me interesa el bienestar de las personas y de mis pacientes sobre todo, tengo que ser sensible y cuidadosa con lo que ellos traen y confían y depositan en mí. No puedo tomarlo a la ligera, no puedo usar este vínculo maravilloso que nos ofrece la terapia, esta oportunidad única que no te da cualquier otro empleo, trabajo, ocupación, para sacar ventaja y sacar provecho de esto. Entonces, es algo que a mí también me gusta repetir mucho porque las habilidades terapéuticas, que son un tema que puede ser considerado menor, en realidad es muy importante. Creo que es el eje de muchos otros ejes centrales para la formación de terapeutas bien articulados, y la ética no puede ser dejada de lado. Tú eres una persona frente a otra persona, pero eso no te da el derecho a que uses ese vínculo para transgredir, invadir o satisfacer cosas que son tuyas. A veces no se dice, se asume que ya las personas lo entienden, se asumen muchas cosas, pero como también lo plantea, parte de cómo se trabaja en Gestal, no asumas nada, pregunta, indaga, propón. Pasando de tema, también tenemos lo que son las habilidades de comunicación. Sabemos que netamente el trabajo terapéutico es dialogal. En la Gestal, obviamente hay una mirada más dinámica, ¿no? Pero recordemos que principalmente la terapia es un espacio dialogal y tenemos que contar con habilidades de escucha, habilidades de acción, de ejecución y habilidades de entrevistador. La parte de habilidades de entrevistador quizás ya está resonando en muchos con respecto a lo clínico, en lo psicológico, y pareciera que no surge mucho en la terapia, pero en realidad sí es parte del día a día de la terapia, ¿sí? Y no confundamos lo de entrevistar con cuestionar ni con hacer un interrogatorio. Luego tenemos el tema de las adaptaciones de la intervención que hacemos al paciente. Es decir, mis habilidades tienen que contemplar la forma en la que yo voy a definir los problemas o las situaciones y cómo las voy a comunicar a mi paciente. Cómo voy a trabajar con la motivación y las expectativas vertidas en este proceso, en este vínculo. Las variables demográficas que juegan, el tipo de problema que se puede presentar al inicio, en medio o inclusive hasta el final de un proceso, las enfermedades que trae el consultante, los déficits, las situaciones que puedan acompañar esto, el emparejamiento entre mi paciente y yo, entre el terapeuta y el cliente, ¿sí? Es decir, las expectativas que pueden ser congruentes acerca de nuestros roles en este vínculo, en este proceso, cómo vamos a confiar en obtener resultados positivos, ¿sí? Acá se habla de una suerte de sincronización, si se le quiere llamar, entre los puntos que son de similitud, ¿no? Y los puntos de complementación para lo que se va a ir desarrollando en este proceso. Y finalmente, el tema de cómo manejamos las dificultades, los problemas que van a surgir, no solo por parte del paciente, desde el motivo de consulta o lo que lo trae digamos, contigo, sino también los problemas que presenta el terapeuta. Recordemos que somos personas y también tenemos situaciones, ya lo mencioné. Entonces, si es un encuentro, una situación entre dos personas, solo que una está entrenada, digamos, por ver la ventaja en esta relación, que se extiende en un campo, nuestros problemas, si no están bajo control, si no está el tema de la autorregulación, van a ser objeto de dificultad, va a generar impases y va a conflictuar más al paciente que viene a confiar en ti y en el espacio que le estás brindando.
¿sí? Es por resumirlo de alguna manera. Entonces, hasta este punto, hemos hecho una revisión general de lo que se entiende por habilidades terapéuticas en familias de conglomerados de tipos específicos de habilidades que debemos contemplar para hacer un buen proceso de acompañamiento. Pero ahora, a lo que nos interesa, ¿cierto? El tema de cómo estas habilidades son contempladas desde la mirada de la Gestalt. Entonces, si estamos hablando de que hacemos terapia, ¿sí? Y de que la Gestalt es un estilo de vida y de que nos plantea una filosofía riquísima, no podemos desarrollar intervenciones frías, procesos sin alma, sin corazón. No podemos quedarnos solo en un nivel y dejar los otros fuera del proceso, fuera del juego. Es decir, así como necesitamos calidez, calidad, también necesitamos, sí, una buena base teórica, pero también necesitamos un vínculo terapéutico sólido. Y ese vínculo terapéutico sólido se cimenta en estas habilidades que acabo de mencionar. Desde el día uno, desde el primer contacto, llamada, WhatsApp, correo, como sea que se haya dado, desde ahí comienza. Y esto de aquí tiene un efecto a largo plazo. Entonces, todo esto que se va presentando en el vínculo va a generar un impacto. Y cualquier cambio, por pequeño que sea, es significativo. Y esto nos lleva a hablar del tema de los procesos. Formarse inclusive como terapeutas y adquirir estas herramientas, estas habilidades terapéuticas de las que estoy hablando, em, lleva un tiempo y es un proceso. No es solamente una conferencia como lo que estoy desarrollando ahora. No son 6 o 5 años de pregrado, ni 2 o 3 de formación de terapia gestal, ni los años seguramente que invertirán en más cursos y actualizaciones, que es lo adecuado que hagamos, sino también en las experiencias vitales. Cada año que pasa, hay gente que se entristece porque cumple un año más, ¿no? Cuando pasas la barrera de los 20, los 30, los 40, y hay gente que lo empieza a ver como el descuento, ¿no? Mientras que hay otros que van acumulando con esperanza y felicidad todo el conocimiento y la experiencia y la sabiduría que los años le van dejando. Es algo así. Es la mirada que nosotros tenemos del tiempo como un proceso. El que elige hacer terapia, sobre todo terapia gestal, creo que tenemos en común esta mirada de proceso, de día a día, de cada tiempo, ¿no? De darnos nuestros espacios para contemplar cómo no hay nada estático, todo es constante. Entonces, todo lleva un tiempo, todo tiene un proceso y estas habilidades las tienes hasta el último día de tu vida para seguir desarrollándolas. ¿Cómo podríamos, de alguna forma, hablar de esas habilidades? Yo lo planteo como 4 pilares para la formación de un terapeuta gestal, ¿sí? Obviamente, entre escuela y escuela, con estilos y estilos, entre los formadores, el tipo de gestal y la mirada que desarrollan, tienen sus particularidades. No está de más explicarlo ni detallarlo, porque creo que el quien se ha informado un poco de gestal o está formado en gestal lo conoce. Pero es importante mencionarlo porque cuando dije que la gestal, así como cualquier otro enfoque, son temas muy vastos, pues en realidad lo es. Pero una buena forma de verlo en cuestión de las habilidades terapéuticas, podemos partir de estos 4 puntos. De hecho, para desarrollar una buena terapia, necesitamos una base teórica sólida y profesional. Y esto nos lo da una formación y una revisión y una constante investigación de lo que fue el origen, la revisión y la actualización del enfoque que hemos elegido, en este caso la gestal. Una muestra de eso es la ponencia anterior del doctor Yana Cohen. Para muestra un botón. Sin eso podemos tener la mejor intención, podemos ir a seminarios, aprendernos técnicas, pero la terapia no es ser un técnico, es un encuentro, pero es un encuentro que creo que debe ser informado por ambas partes inclusive, no solamente por parte del terapeuta. Entonces, tener una buena base de conocimientos es de alguna manera cierta, no absoluta, pero cierta garantía de que lo que estás haciendo lo estás manejando. Como la pregunta que planteó el profesor Yepes hace un rato, ¿no? Esto de si es exigible para un profesional que maneje el enfoque con el que va a ir a terapia. No sé si la palabra sería exigir o demandar, pero si tú vas a terapia, ¿no te gustaría que la persona que te atienda sepa lo que va a hacer? Que tenga estas habilidades desarrolladas tanto como se pueda. Yo creo que sí.
Obviamente, salvo que le tomes un examen o algo, no te va a constar, pero hay ciertas verificaciones que uno como cliente potencial puede hacer. Y en el encuentro que se va a desarrollar, sí, también se puede notar de alguna manera. Entonces, es parte de esto, ¿no? Luego tenemos el segundo punto, que es muy importante, que es el desarrollo personal. Y yo le doy mucha importancia, no solo yo, creo que todos en realidad en la Gestal le damos mucha importancia al desarrollo personal, porque si no es letra muerta, pues. Hay mucha gente que se come los libros, lee, investiga, aprende, va a cursos, sale del curso y regresa a su casa y a su vida. Nunca fue a terapia, lo cual nos lleva al tercer punto. Ni se nutrió de experiencias que sean enriquecedoras, ni vivió sus duelos, ni lloró sus pérdidas, ni sintió y se extasió con sus alegrías, eh, ni se hundió hasta un punto razonable en las tristezas, ¿ok? Entonces, tienes que vivir y aprovechar esa vida para desarrollarte y ser una versión que se vaya actualizando de ti mismo. Y para eso tienes el tema de la psicoterapia. O sea, necesitamos ir a psicoterapia para profundizar en esto, porque si no, seríamos grandes hipócritas. Puede que la palabra suene muy común, pero es que es la verdad. No puedes pretender exigirle o proponer cosas en terapia si tú no lo estás haciendo, si tú no te has desarrollado, si tú no has crecido, si tú no vas a terapia. Y el cuarto punto, la supervisión también. Hay muchos terapeutas que tienen una muy buena base teórica, pero no tienen ética y creen saberlo todo. No van a supervisión cuando realmente es necesario. Así tú estás seguro de que lo que estás haciendo está funcionando y tu paciente hasta te lo puede decir, ¿no? Sin conocer quizás lenguaje técnico al respecto de la gestal, pero claro, pueden haber evidencias de que el proceso está marchando bien, pero la supervisión es importante y ahí aparece también el trabajo colaborativo con colegas del mismo enfoque, ¿no? Porque esta situación de como cada uno por su lado, cuando podríamos trabajar colaborativamente, creo que eso también está cambiando en nuestro país y es muy bonito verlo, ¿no? La colaboración entre terapeutas gestálticos para hacer proyectos como lo que está pasando en este momento, que hay esta serie de conferencias y de presentaciones hoy en esta jornada, es una muestra de que el trabajo colaborativo es funcional y sirve para el crecimiento de más terapeutas. Entonces, estos 4 puntos son importantes como pilares para el desarrollo de estas habilidades terapéuticas desde una mirada gestáltica, porque la gestal, siendo tan hermosa como es, incluyendo tantos recursos, integrando tantas cosas eh, y creando nuevas cosas también, no puede estar extensa de una base sólida. No es solamente el show, lo antiguo, los cojines, el grito, la silla vacía. O sea, eso no es gestal nada más, pero es la visión sesgada que se tiene y que todavía permanece. Y es lo que creo que muchos tratamos de que no se quede ahí, porque si no reducimos un enfoque que tiene muchísimo por dar y que también tiene un corte científico, y no por eso tiene que ser uno más que diga, qué aburrido, qué denso, no me gusta, o etcétera, etcétera. Entonces, yo Licenciada, propongo como, sí, licenciada Erika, disculpe, en sí, breve ya empezaríamos con las preguntas. sí, ya estoy por acabar, no te preocupes. Sí, no, no, para Entonces, nada, es solo para comentarles. está bien, estoy esperándoles. Entonces, yo propongo que te lleves estas preguntas para la parte de revisión de estos 4 puntos, ¿sí? ¿Cómo me afecta esto? ¿De qué manera? Si tú estás en una situación familiar o parecida a la de tu paciente, ¿y qué te pasa a ti como terapeuta con la experiencia de tu paciente? Son 3 preguntas de revisión que creo que son importantes para ir sondeando en lo vincular de tus procesos y poder verificarlo con las habilidades que vamos viendo hasta este momento. Acá hay puntos teóricos que, bueno, que son importantes conocerlos para tener más, como dije, peso en cuestiones a las habilidades terapéuticas dentro de la gestal. Son cosas que seguramente ya se van a revisar o las van a indicar en las siguientes conferencias. La teoría del campo, el tema del ciclo de la experiencia, funciones del contacto, etcétera, etcétera. Eso solo por mencionarlas. Pero el punto final, el tema de la mirada gestáltica de estas habilidades son las siguientes. Las habilidades terapéuticas desde un enfoque gestáltico contemplan la actitud gestáltica, que implica la presencia que tenemos, la implicación y el dejarse impactar por lo que sucede en la consulta. ¿Ok? Déjate impactar por lo que sucede en la terapia. Lo segundo es la comprensión del ser humano y sus experiencias. Somos personas. Entonces, la madurez, por ejemplo, hablando de este punto, es tomar
las riendas, el control de lo que implica este proceso de toma de decisiones en la vida, hacerlo tuyo, o sea, obviamente para el paciente. Luego tenemos la clara comprensión de los objetivos gestálticos, que son varios, y luego lo tocaré. Luego tenemos el punto de las destrezas y el manejo del método fenomenológico, porque de hecho, ya, la fenomenología describe y muestra la experiencia en el ahora en su totalidad. Nosotros trabajamos de manera fenomenológica. Si no es desde esta mirada, entonces estamos haciendo otra cosa, o puede ser interpretar y eso no es gestal. Luego tenemos el tema de la indagación versus la interpretación, que lo mencionaba hace un rato, ¿no? No caer en el interrogatorio, hacer preguntas abiertas para mejorar las posibilidades, como decía Fritz Perls, de pelear la cebolla, de ir más allá, de indagar, ¿sí? El comprender la importancia de los campos relacionales que tenemos al frente y el contexto de la conducta. Es decir, la conducta va a estar en función del campo que la permite y el contexto y la red de relaciones que existen para la persona, para nuestro paciente y también para nosotros. El hecho de que toda experiencia va a tener que ser validada y aceptada, el hecho del diagnóstico, ¿no? Nosotros también realizamos diagnósticos, pero son dinámicos y relacionales. Este punto en sí mismo es todo un universo, pero por decir un punto pequeño es que los diagnósticos que hacemos no son fijos y cambian en el proceso. Por ejemplo, tomando el ciclo de la experiencia, los modos de relación, así como la serie de líneas diagnósticas que se puedan usar y que estén implicadas en el proceso. Luego tenemos que trabajamos con un proceso terapéutico integrativo, ¿sí? Donde tenemos que aclarar que es importante tomar en cuenta el momento actual en el que vivimos, las falencias, las enfermedades, los procesos, los trastornos, si se les quieren llamar, que nos afectan, como lo que ocurre hace poco. La misma pandemia es un ejemplo de esto. Y cómo todo eso lo integramos y trabajamos con esto. Y el contacto. Sin contacto no sería gestal, creo yo, no sería nada, ¿no? Los procesos en la frontera de contacto que van a ser el foco de estudio de la terapia gestal como tal. Ahora, cuando habla de objetivos gestálticos, que creo que es la mirada última de todo este tema de habilidades terapéuticas, es porque si tomamos esas habilidades y las transformamos en la mirada gestáltica, calza con los objetivos. Nosotros buscamos promover desarrollo y crecimiento personal. Buscamos desarrollar tomas de conciencia e insights de procesos propios y de las elecciones, las tomas de decisiones. El estar en contacto con las necesidades mías y cómo llevo a cabo esto, o cómo también lo saboteo, cómo lo interrumpo, ¿no? El ciclo de la experiencia. La aceptación incondicional de los tiempos, procesos y los ritmos de mi paciente. A veces hablar de incondicional suena muy fuerte, muy excesivo, pero muchas de estas personas llegan y nunca han experimentado lo que es ser aceptados. Luego el trabajar en el aquí y ahora, que es muy malentendido, pero que tiene que ver con actualizar la experiencia al presente en todo momento. Indagas, ves antecedentes, pero no te estancas ahí. Vas actualizando todo, transformándolo en presente. Y bueno, la meta, que no es curar, sino restablecer funciones de la experiencia, ya que sabemos que la experiencia es un continuum, ¿no? Eh, como tal. Finalmente me gustaría cerrar esto indicando algo que me parece congruente, ¿sí? Nosotros como terapeutas vamos a ser significativos en la vida de los pacientes. Y no desde una posición egoica, no me malentiendan, sino que también ellos van a ser significativos para nosotros, porque también van a ser un referente en nuestro crecimiento personal y profesional. A veces un paciente y su caso, su temática, su problema, te van a poner en la situación de tengo que actualizarme o no conocía esta dimensión de este problema, ¿no? O lo que sabía ya me queda chico o toca una fibra sensible y te toca supervisarte y te toca seguir trabajando en terapia. Entonces, estamos involucrados en un vínculo relacional que sí es profesional, pero sigue siendo un vínculo. Y tener esto es un privilegio en sí. Y es lo que yo quería compartir hoy con ustedes. Tenemos el privilegio de trabajar con vínculos y hacerlo implica desarrollar estas habilidades. Y la gestal tiene una mirada particular de estas habilidades terapéuticas. Al final pongo mi presentación porque lo que yo quería decir es que yo tengo tantos años de hacer ese trabajo, me faltan muchos más, pero jubilarme cuando esté muy, muy viejita. Pero todos estos puntos, que no son todos los que me resumen, obviamente, hablan de mis habilidades y de cómo las sigo desarrollando y las seguiré desarrollando, de mis experiencias vitales. Ahí obviamente digamos,
se señalizan más las profesionales, ¿no? Incluí la de mamá porque me parece que que es de las últimas que hace que también muchas se vayan desarrollando mucho y más rápido. Pero entonces, como tal, me gustaría dejarles de pregunta, ¿y ustedes cómo están con sus habilidades terapéuticas? ¿Cómo van? ¿Qué hay por desarrollar? Y agradecerles por la atención y, bueno, por las preguntas que vayan a hacer. Listo. Bueno, licenciada, en realidad su ponencia, particularmente para mí, es como una sacudida de que tenemos que seguir nutriéndonos, aprendiendo, concientizándonos de cuánto conocimiento y experiencia debemos tener, más que deberes, como para poder ser conscientes de lo que tenemos para dar a nuestros pacientes, ¿no? Como usted lo había comentado, estar capacitados para poder apoyarlos en este proceso terapéutico. La verdad me ha movido bastante la ponencia. Bueno, invitarlos a los que estén presentes, a todos nuestros participantes, de que puedan hacer sus preguntas. Voy a leer algunas preguntas. Si es que alguien desea hacer alguna pregunta, puede realizarla, prendiendo su Sí, yo micrófono. quisiera hacer una pregunta importante, ¿no? Dime, todo lo que has mencionado me parece muy interesante e importante en esta labor de terapeutas. ¿Qué sucede entonces ahora, por ejemplo, con los que están entrando al tema de la salud, a trabajar, a estudiar? Y vemos que realmente hay muchos chicos, muchas personas que tienen un tema de salud, ¿no? Y están decididos a elegir Ujú. este camino. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendarías tú desde tu experiencia profesional? Porque estamos viendo muchos profesionales, como decíamos, no somos sanadores heridos, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué pasa, no? Con todo esto, porque vemos de las aulas chicos que ya traen un termo y están estudiando carreras que tienen que ver con la salud. sí, gracias por la pregunta porque me parece que es muy importante. Y esa es la razón un poco de que pusiera el collage al inicio, ¿no? Este collage que lo voy a volver a poner. Eh, todos los primeros días de clase que yo tengo, siempre pregunto, además de la presentación oficial que se suele hacer, yo pregunto, ¿por qué escogieron psicología? ¿Ok? ¿Por qué escogieron esa carrera? Y es una respuesta, creo, muy conocida en muchos casos, el porque quiero ayudar a las personas, porque me quiero entender, porque quiero entender a los otros, quiero conocer la conducta, quiero entender cómo funciona el cerebro. Para las personas que estudian psicología y que eligen esta carrera porque creen que se van a sanar o que van a curar a su familia o a otros, yo les digo de forma muy cariñosa y respetuosa que por favor no lo hagan por esta razón, ¿no? Que lo revisen, que vayan a terapia, que busquen espacios de crecimiento, porque entonces es una decisión que está sesgada y conforme vas creciendo, puede que esta decisión va a tener una tendencia a cambiar. Entonces, cuando llegan alumnos que pueden tener algún tema de salud vinculado a lo emocional, a lo mental, ¿no? Nadie está libre de esto. También entramos en un debate muy denso sobre el tema de la educación, ¿no? Cómo es que no hay un filtro adecuado, porque claro, hay todo un tema de que no se puede ser rígido al respecto, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a elegir lo que crea que quiere. El asunto es que creo que se podría implementar mejoras en los acompañamientos a los estudiantes, en hacer una detección de los chicos que tienen algún tema para poder darles las herramientas o al menos orientarlos hacia si en un trabajo personal, terapia, orientación, lo que calce, ellos pueden contemplar si sigue siendo la mejor opción estudiar psicología o quizás tienen esta vocación o estas habilidades de otra naturaleza para otros campos, antes de que inviertan o mejor dicho, de que esta inversión inicial se convierta en un gasto de tiempo, energía y dinero, porque no vamos a tapar el sol con un dedo. Hay todo esto de por medio, como que hay gente que empezaron estudiando, no sé, otra carrera, contabilidad, y de pronto se dan cuenta que la psicología les brota por las venas, ¿no? Les gusta, y teniendo la edad que tengan, lo estudian, y son muy buenos. Entonces, creo que es importante tomarnos el tiempo los que tenemos la oportunidad de tener contacto con alumnos en formaciones o en la universidad, sobre todo o desde el colegio, ¿no? Los psicólogos educativos ahí también son muy importantes. El tema de acompañar a una toma de decisiones que sea consciente, que sea informada y que vaya acorde a una de las habilidades que dije, ¿no? Las adaptaciones a las características de la persona. No porque tengas ciertas, vamos a decirle así, restricciones o dificultades, no es que no puedas estudiar algo como psicología o ser psicoterapeuta, pero quizás este momento no es el más adecuado. Primero puede ser que se trate de ti y cuando deje de tratarse de ti,
podamos abrirle espacio al resto, porque el otro frente a ti es el que va en alguna manera a importar más cuando se trabaja en terapia, ¿no? Sí. Ujú. Mi licenciada, muchas gracias. Acá hay una pregunta por interno. Ujú. Dice, licenciada, en base a las habilidades de las que nos ha comentado, eh, pide recomendaciones para indagar más sobre este tema, ¿no? Como nos había comentado, usted lo ha tomado de forma global, resaltando lo más importante, y bibliografía o referencias para poder ahondar más en este tema acerca de las habilidades terapéuticas. Sí, en realidad esperaba esa pregunta y siempre vengo preparada. Así que cuando termine mi ponencia y le estén dando paso a al siguiente ponente, yo voy a enviar por interno, me imagino que contigo, Diana, un PPT adicional con el tema de las bibliografías recomendadas con autores de lo que es habilidades terapéuticas y habilidades terapéuticas en el campo Gestalt, para que lo puedan pasar a los participantes. No sé, ya el momento lo elegirán ustedes, pero para que se los puedan pasar y con toda la calma del mundo puedan indagar y buscar. En realidad, el tema de habilidades terapéuticas está como muy fácil de encontrar, pero en lo vinculado a la gestal sí se complejiza un poco más. También hay información, pero como dije, es procesarla, interiorizar, ya practicarla, ¿no? Entonces, yo me comprometo a pasarles ese PPT al finalizar para que se lo puedan dar a los participantes. Perfecto, licenciada. Aquí me llegó un mensajito, permítame, Ujú. lo que me han borrado y lo están editando. A ver, permítame. Ujú. Preguntas. Chicos, igual pueden ir preguntando. Aún tenemos unos minutos. Mm, Ya. Han reeditado. ¿Desde cuándo, licenciada, se puede hacer la revisión o, bueno, esta lista, estas pruebas, esta evaluación para saber cuándo los alumnos son aptos o tienen la vocación de la carrera? ¿En qué momento usted considera que se podría hacer esta evaluación o se Ujú. puede dar un panorama más amplio? Voy a tratar de traducir la pregunta como yo la entiendo, y si me equivoco me van a disculpar. Em, Creo que, claro, surge la preocupación o la idea, la pregunta de cuándo es el mejor momento para poder ver el tema de la vocación, lo cual muchos dirían, bueno, eso es un proceso, porque es un proceso, no es un test de orientación vocacional y eso tendría que ayudar, pero en realidad es insuficiente, porque recordemos que todo proceso es hoy día es un proceso, mañana es otro y las personas somos cambiantes. Entonces, por ejemplo, el que hace esta revisión a los 15 años, quizás a los 18 encuentre otras cosas, encuentre que ya no hay otras. Pero acá creo que se está malentendiendo como un tema de filtraje, es decir, hay personas que ya están en la carrera, ¿no? Y tener la suerte de elemento de vamos a ver quiénes deberían continuar y quiénes no, si lo vemos así de forma fría, sin tomar en cuenta todo lo que implica a nivel legal, sanitario y de integridad personal, ¿no? También es política de las universidades, ¿no? Hasta, no sé si exagero al decir, hasta de un tema de derechos humanos, porque no se le puede prohibir a alguien el acceso a algo, pero sí creo que deberían haber ciertas normativas para evitar futuras situaciones que puedan calzar en negligencias, ¿no? Cuando hablaba de lo ético, es porque hay muchas cosas que no se toman en cuenta y cuando hablamos de estas habilidades que se desarrollan desde antes de la elección de un enfoque, parte desde, creo yo, desde la elección de la carrera. Cuanto antes mejor, pero también hay que tomar en cuenta el contexto y las características de las personas que eligen ser psicólogos y luego ser terapeutas, ¿no? Todos no estamos en el mismo momento. Yo puedo dar un ejemplo que es hasta anecdótico, ¿no? En pregrado yo tenía compañeros que tú los veías y decías, ay, estos son unos relajados. No todos hemos tenido esa opinión que puede haber sido sobre nosotros mismos o sobre otros. Voy a usar esos términos comunes y corrientes. Pero yo los veo ahora y los veo con mucho respeto y son muy buenos terapeutas y muy buenos psicólogos. Y a la inversa, ¿no? Hay personas que tú decías, ah, estos la van a romper en clínica y ahora están en otras áreas y son muy buenos, porque todo cambia, las personas nos vamos desarrollando. Entonces, no creo que haya un momento exacto, pero sí creo que parte desde la elección, ¿no? Desde la elección de la profesión o qué inclinaciones tengo yo. O sea, ese acompañamiento, cuanto más temprano sea, supongo que va a ser mejor, una elección más consciente. Perfecto, licenciada. Eh, Sofía agradece mucho la respuesta. Muy bien, sin más preguntas,
Se nos fue. Licenciada Erika. No, acá estoy, acá estoy. Ya, disculpe, no la había visto, perfecto. Bueno, licenciada, de verdad, muchas gracias. Personalmente, yo sé que también los participantes agradecen toda la información que nos ha brindado. Nos ha dado una sacudida ahí acerca de cómo nos estamos formando, la importancia de todos los elementos que involucran nuestra formación y con ello también cómo nos desenvolvemos como terapeutas.